¿Alguna vez te has preguntado cuántas veces debes perdonar a alguien que te ha hecho daño? En el Evangelio de Mateo, Jesús responde esta pregunta con una parábola poderosa, la historia de un siervo que recibió un perdón inmenso, pero no supo extenderlo a los demás. Esta enseñanza no solo nos habla de la importancia del perdón, sino también de la misericordia que Dios espera que mostremos a otros. Acompáñanos a explorar esta historia y descubrir cómo puede transformar tu vida hoy. Todo comienza cuando Pedro, uno de los discípulos de Jesús, le hace una pregunta importante. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús responde de manera sorprendente, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Con esto, Jesús deja claro que el perdón no tiene límites. Para ilustrar su enseñanza, Jesús cuenta la parábola del siervo sin misericordia, una historia que nos muestra la importancia de perdonar como Dios nos ha perdonado a nosotros. Jesús contó la historia de un rey que decidió ajustar cuentas con sus siervos. Uno de ellos le debía una cantidad enorme, 10,000 talentos, una cifra que hoy equivaldría a millones de dólares. Era una deuda imposible de pagar. El rey ordenó que vendieran al siervo, a su familia y todas sus posesiones para saldar la deuda. Desesperado, el siervo se postró ante el rey y suplicó, «Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo». El rey, lleno de compasión, se conmovió. No solo le dio más tiempo, sino que le perdonó toda la deuda. Imagina el alivio y la gratitud de aquel siervo. Pero la historia no termina ahí. Al salir, el siervo encontró a uno de sus compañeros, que le debía una pequeña cantidad, 100 denarios, algo equivalente a unos pocos dólares. En lugar de mostrar la misma misericordia que había recibido, lo agarró por el cuello y le exigió, «Págame lo que me debes». Su compañero, al igual que él, se arrodilló y suplicó, «Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré». Pero el siervo no quiso escuchar. Lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando el rey se enteró de lo sucedido, llamó al siervo y le dijo, «Siervo malvado, yo te perdoné toda tu deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu compañero, así como yo la tuve contigo?» Entonces, el rey, indignado, lo entregó a los carceleros hasta que pagara toda su deuda. Jesús concluyó la parábola con una advertencia solemne. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Cuando el rey se enteró de lo que había hecho el siervo, no pudo permanecer indiferente. Lo llamó y le dijo con firmeza, «Siervo malvado, yo te perdoné toda tu deuda porque me lo suplicaste. Era una cantidad inmensa, imposible de pagar, pero tuve compasión de ti. ¿No debías tú también tener misericordia de tu compañero, así como yo la tuve contigo?» El rey, lleno de indignación, no toleró la falta de compasión del siervo. Aunque había recibido un perdón tan grande, no supo extender ni siquiera un poco de esa gracia a alguien que le debía mucho menos. Entonces, el rey tomó una decisión drástica, lo entregó a los carceleros hasta que pagara toda su deuda. Una deuda que, recordemos, era imposible de saldar. Jesús concluyó la parábola con una advertencia solemne. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Estas palabras nos dejan una enseñanza profunda. Dios nos ha perdonado una deuda que nunca podríamos pagar, nuestros pecados. Él nos ha mostrado una misericordia infinita a través de Jesucristo. Pero, ¿cómo respondemos nosotros? ¿Somos como el siervo despiadado, que recibió tanto perdón pero no supo compartirlo? Jesús nos llama a reflejar su amor y su gracia en nuestras relaciones. Perdonar no es fácil, especialmente cuando el daño ha sido grande. Pero el perdón no se trata de justificar el mal, sino de liberarnos de la carga del resentimiento y vivir en la libertad que Dios nos ofrece. Esta parábola nos desafía a examinar nuestro corazón. ¿Hay alguien a quien necesitemos perdonar? ¿Estamos dispuestos a extender la misma misericordia que hemos recibido de Dios? Recordemos las palabras de Jesús, «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia». La parábola del siervo sin misericordia nos confronta con una verdad incómoda. A menudo recibimos mucho más de lo que damos. Dios nos ha perdonado una deuda imposible de pagar, pero ¿cómo respondemos cuando alguien nos ofende? Jesús nos llama a perdonar no por obligación,
sino por gratitud. El perdón no minimiza el daño, pero nos libera de la amargura y nos permite vivir en paz. Hoy, pregúntate, ¿hay alguien a quien necesites perdonar? Tal vez sea un familiar, un amigo o incluso a ti mismo. Recuerda, el perdón no depende de lo que el otro merezca, sino de la gracia que Dios ya nos ha dado. Como dice Jesús, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hoy es el día para dejar ir el resentimiento y abrazar la libertad que viene con el perdón. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la parábola del siervo sin misericordia. Que esta enseñanza inspire tu corazón a vivir en el amor y la gracia de Dios. Hasta la próxima.